Les damos la bienvenida con un fuerte aplauso y, por favor, licenciado Criales tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un placer poder compartir una experiencia, en este caso un proyecto piloto que hemos implementado en la red Procosi, un proyecto de telemedicina. Como tanto se ha hablado en el día de hoy, en especial en la tarde, justamente este para nosotros es un espacio donde podemos compartir estos pequeños avances, aprendizajes, logros, pero también recomendaciones desde una experiencia tal vez pequeña, piloto, pero que puedan servir para ir construyendo lo que sería una política nacional, que es a lo que apuntamos todos, que finalmente vaya a beneficiar a toda la población boliviana. La experiencia la hemos llamado nosotros una nueva forma de vivir con salud. Siguiente. No voy a entrar a definiciones de telemedicina ni nada, pero sí algo importante, ¿cuál fue el objetivo? Y en este caso, el objetivo que teníamos en este proyecto era, de alguna manera, proveer atención médica especializada en aquellas áreas alejadas. La idea de este proyecto es que sea un proyecto piloto en áreas rurales, alejadas, donde justamente haya problemas de comunicación, problemas de internet, problemas todo, que en realidad es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Es muy distinto de hablar área urbana, donde tenemos absolutamente todos los servicios, que cuando hablamos del área rural. Área rural totalmente deshabitada, la población es muy dispersa, las distancias son muy grandes, hay muy poca infraestructura caminera. Entonces realmente el querer llegar a esa gente con salud y con salud de calidad realmente es muy difícil. Entonces era un desafío grande que nos propusimos. Siguiente. En este caso implementamos el proyecto en Potosí. Hemos definido 2 municipios con los que empezamos a trabajar, Vitichi y Cotagaita, y obviamente necesitamos un centro de triaje, un hospital de tercer nivel que ha sido el Hospital Bracamonte en la ciudad de Potosí. Siguiente. ¿Quiénes han participado también de este proyecto? Como parte de los financiadores estuvo la CAF, hemos trabajado con Telesalud de Venezuela, una institución que trabaja hace muchos años también en muchos países del mundo implementando sistemas de telemedicina y salud y demás. Estaba la red Procosi junto con 2 de sus ONGs, Ayuda en Acción, CIES, pero algo muy importante, teníamos que trabajar en coordinación con quienes, con el CEDES de Potosí, con los gobiernos municipales, con todas las autoridades, con los alcaldes y también con el Hospital Bracamonte. Y a esto se sumaba obviamente toda la población con la que hemos trabajado directamente, las comunidades, los grupos y la diferente población que hemos estado atendiendo. Siguiente. Se ha trabajado en 3 etapas y esto es algo que nos ha servido al principio entrar, justamente porque al ser algo nuevo, algo piloto, tratamos de rescatar experiencias de otros países, ver qué se había hecho en otros países, tal vez a escala mucho menor, sin embargo, que nos puede evitar ir tropezando en el camino. Lo primero, obviamente, está todo el tema de sociabilización, el mostrar las ideas, presentar el proyecto, llegar con la idea, firmar acuerdos, hacer todo el tema de contratación de proveedores y desarrollo de todo lo que serían los instrumentos que vamos a utilizar en el proyecto. El segundo paso de esto ya fue hacer todo lo que es el diagnóstico, la evaluación de campo. Hemos visto todo el tema de conectividad, de internet, temas de servicios básicos, temas de recursos humanos y temas de la participación. Esto es importante porque muchas veces uno cree y habla telemedicina, sí, compremos lo último en equipos, dotemos de equipos a los centros, a los hospitales, sin pensar realmente, ¿tenemos el acceso a internet o no tenemos? ¿O qué tan rápido es? Porque hasta los equipos dependen de eso, el ancho de banda. Si tenemos equipos que van a trabajar a 256 o a 1 mega o a cuánto necesitan, estamos hablando de trabajar con telemedicina sincrónica, asincrónica. Hay muchas cosas que tenemos que tener en un diagnóstico inicial. Si nos queremos saltar todo eso, de seguro después nos vamos a tropezar en el camino. El tema del compromiso de la participación de la comunidad. Si realmente no trabajamos desde un inicio con la comunidad, con la gente, con todos los que llamamos stakeholders, con todas las personas involucradas y los actores involucrados y las instituciones, eso se va a convertir también en una traba a futuro.
Y por último, la adecuación del proyecto a la realidad local. Uno puede querer ser tal vez a veces muy optimista y decir, sí, quiero tener los mejores equipos instalados en el centro médico de la comunidad XX. Sin embargo, ¿de qué me sirve tener 10 equipos de última tecnología cuando en esa zona solo hay 3 problemas principales de salud, los cuales se solucionarían con un otoscopio o un electrocardiógrafo y nada más? Entonces tenemos que también dimensionar un poco dónde estamos, cuáles son las distancias, cuáles son los problemas, partir cuál es la realidad nacional, cuál es el perfil epidemiológico de cada uno de los lugares donde queremos implementar este tipo de sistemas, para no incrementar el costo de manera exagerada y que después tengamos equipos que estén simplemente archivados o guardados. Siguiente. Y el tercer paso que hemos implementado en este proyecto era justamente ya la transferencia de conocimientos. Todo el proceso de capacitación del personal, de preparación, pero el personal en el entrenamiento de todo lo que es el equipo médico, el aplicativo, tiene que ver, o sea, no es simplemente tener el equipo de telemedicina, tener las cámaras, tener los diferentes aparatos, sino también todo eso, cómo está conectado, dónde está grabando la información, dónde están los servidores, cómo está preservada esa información, cómo hacemos las consultas y todo. Pero esto también no solo es un tema de capacitación al personal médico, sino una vez más, de la mano, cómo trabajamos con la comunidad, cómo trabajamos con las organizaciones sociales, cómo hacemos de que ellos se acerquen, que vean que realmente es una cosa que les va a servir, a acercar en este caso, una medicina ya de especialidad, donde antes no tenían eso, que es un beneficio para ellos y no es algo a lo que les tienen que tener miedo. Uno de los temas justamente que salió en la anterior exposición que realmente me gustó y por eso muchísimas felicidades, es el rescatar ese tema de nuestra interculturalidad. Es tan distinto trabajar con gente en el altiplano que en los llanos, que en los valles, que en todo lado, que realmente no podemos aplicar de manera homogeneizada este tipo de procedimientos. Entonces tenemos que acercarnos a la gente y ver cómo trabajan ellos, cómo se reúnen, cuál es su organización social, cómo es la estructura social que está funcionando en ese lugar y que va a acompañar en este caso la implementación de este proyecto. En este caso hemos aplicado lo que decía, o sea, por un lado telemedicina sincrónica y también asincrónica, donde teníamos una buena conectividad en el caso de los municipios. Efectivamente podíamos tener una conectividad y consultas en línea con el Hospital Bracamonte, con el médico de triaje, quien a su vez en función de las consultas o daba respuesta directamente o pasaba a los especialistas. Entonces había ahí una consulta directa. Sin embargo, como saben, en Potosí, en muchísimos lugares del área rural no hay internet. Es más, en muchos lugares no tenemos ni siquiera electricidad. Entonces menos se va a estar pensando en tener internet. Entonces para esos casos, obviamente igual, gracias a la telemedicina se han colocado puestos móviles, unidades móviles, que más bien salen a las comunidades. Y ahí justamente se hace todas las revisiones, diagnósticos, todo. En la noche salen a la carretera o salen a un lugar donde tienen conectividad, hacen toda la consulta o envían toda la información y para el día siguiente tienen las respuestas. Entonces, yo creo que es uno de los aprendizajes de este proyecto, justamente el comprender la realidad donde estamos trabajando. En cuán difícil es hoy en día todavía, a pesar de los avances que tenemos en nuestro país, el romper la brecha tecnológica, el que todavía falta tanto el tema de comunicación, de internet, que realmente llegue un internet, ni siquiera hablamos de un internet de con buena velocidad, simplemente que llegue internet a las comunidades. Entonces, para dar ese salto hay todavía algunas soluciones que podemos ver en el camino. Siguiente. Obviamente lo que decíamos, pero para implementar todo esto, tiene que haber toda una estructura por detrás. Y ya se ha hablado de todo el tema del consultante, quién va a tener todos los equipos, o sea, los centros médicos, los puestos y demás. Tiene que haber todo un tema de por dónde va a ir toda la información, estamos hablando de toda la red de internet, dónde va a estar el centro de triaje, dónde van a estar los especialistas, con qué equipos, dónde va a estar guardada toda la información. Hace un momento se decía cuán importante es saber esto, o sea, dónde se registra, dónde se llevan los backups, cuál es la seguridad que tenemos que esto va a ser inviolable o no, cómo se va a hacer la consulta. Entonces, por detrás tiene que haber toda una infraestructura técnica muy grande e importante que tiene que ser desarrollada. Pero tal vez mucho más que esto, y la dificultad de tener todo esto, siguiente por favor, el tema es de las personas. Y esto también rescato de la anterior presentación, porque justamente
el tema de las instituciones, de las personas, es lo que le va a dar sostenibilidad a un proyecto de este tipo, en nuestro país o en cualquier país. Porque el tema de la tecnología, más o menos lo que estimamos, es que estamos hablando de un 20% de lo que realmente es un proyecto en su totalidad. Porque aquí lo importante que es la participación de gobiernos municipales, de los doctores, de los hospitales, implica cambio de protocolos, cambio de procedimientos. No es fácil decir, sí, desde ahora implementamos telemedicina en todo lado, bueno, pero ¿quiénes son los médicos que se van a hacer cargo de eso? ¿Significa que le van a cambiar sus funciones, que le van a aumentar más trabajo, o es que van a ser nuevos médicos que se van a hacer cargo? Entonces implica un cambio realmente muy grande, que no solo es institucional, estructural, pero sino también en la forma de pensar de las personas. Cuán abiertas están a este tipo de cambios, a este tipo de utilización de nuevas tecnologías, quieren hacerlo, no lo quieren hacer, y es un proceso constante, que es un proceso de cambio, como dicen, de percepciones, de formas de trabajar, y esos cambios no se dan en pocos meses. Normalmente los cambios de prácticas, este tipo de cambios, son cambios que se producen a veces en muchos años, sino en décadas. Entonces no podemos tratar de hacer un salto tecnológico sin haber empezado un cambio en las personas muy profundo y que va a tomar tiempo. Es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Y además, peor en un país donde sabemos que cada año hay mucha rotación de personal. Es uno de los costos que hemos enfrentado nosotros en el proyecto. De pronto hemos capacitado mucha gente, hemos preparado, resulta que medio año, cambio de autoridades, cambio de gente y teníamos todos empezando de cero. Llega a fin de año, rotes, cambios, gente de nuevo, totalmente en cero. Entonces, implica tener o prever procesos de capacitación totalmente continuos. O sea, es todo un proceso mucho más complicado que tenemos que ir atendiendo. Solo algunos resultados que hemos tenido para ir ya avanzando mucho más rápido. Los primeros meses ya se han dado algunas consultas y se han derivado a diferentes lugares. Lo que sí no hay que olvidar, o sea, la telemedicina no es que quiere solucionar el 100% de las cosas. Estamos hablando de que se supone, y de acuerdo a la norma, que del 100% de cosas que puede ver, por ejemplo, en un médico general, en un puesto de salud, en un centro de salud, debería poder dar resolución a un 80% de los mismos. Y solo en ese 20% que queda, que van a ser problemas ya más complicados, es allá donde vamos a entrar con la medicina, con la telemedicina, ya con la especialidad, ver las consultas y ver realmente cómo podemos resolver. Entonces, con esto, ¿qué cosas más además quedan, digamos, de aprendizaje? Lo que decíamos lo primero, abogacía. Es realmente importante la abogacía para involucrar a todos los actores. Además, rescatando la riqueza de las experiencias que tienen, tanto la profesional, la social, etcétera. El tema de la coordinación y del intercambio de la información, que realmente te permita a la gente comprometerse, tener actitudes positivas y ser parte de este proceso. El tema de los procesos de capacitación que decíamos hace un momento y de la actualización, que es una cosa constante y que tiene que ser parte de toda nueva iniciativa de cambio, en este caso hacia telemedicina. Siguiente. Otras cosas más. Bueno, hemos hablado ya del esfuerzo del embrucamiento, de fortalecer el trabajo conjunto. Creo que aquí, digamos, simplemente para ir cerrando aquí, lo importante de este proyecto, hemos visto que es un proyecto que, para que realmente sea sostenible, tenían que participar necesariamente los gobiernos municipales, que es parte además de toda la estructura que tenemos en el país, porque ellos son finalmente quienes son responsables de la parte de infraestructura y de pagar muchas cosas. Es también responsable el sector de salud, en este caso a través de, hemos trabajado con el CEDES de Potosí, porque justamente tenía que dedicar recursos humanos y etcétera. O sea, hay muchos involucrados que tienen que ser parte y es lo importante. No es simplemente un tema de decir, desde ahora metemos la tecnología, sino pensemos en las personas. Tal vez va a ser el reto más grande este cambio que tenemos que hacer y ver cómo cambiamos las actitudes, las posiciones, cómo empezamos a hablar de este trabajo intersectorial. Porque aquí tampoco estamos hablando solo del sector salud, sino estamos hablando de otros sectores más. Entonces tenemos que ver cómo empezamos a coordinar y entre todos podemos lanzar un proyecto mucho más grande. Terminando ya para esto, solo nos queda decir que efectivamente después de haber implementado este proyecto y de visitarlo después de un largo tiempo que nos hemos alejado, hemos visto que efectivamente ha seguido, pero lo que hemos sacado de esto es que realmente esto está permitiendo acercar lo que es una medicina, en este caso de especialidad, a esos lugares donde jamás había llegado.
Entonces, y lugares donde, como les decía, en algunos casos ni siquiera llegaba la electricidad. Entonces, es una buena opción. Tal vez no es tan grande como lo que está apuntando, obviamente, a nivel del país. El país creo que se está metiendo en un proyecto muy grande, muy importante y que realmente apunta a mejorar mucho. Sin embargo, creemos que desde la experiencia podemos ver algunas cosas pequeñas que pueden ayudar a ir preparando ese camino, para que después no nos tropecemos o encontremos huecos muy grandes. Y en esto lo que decíamos, el tema de el acceso a las nuevas tecnologías que además nos permite actualizarnos. En la anterior exposición se hablaba justamente cuán importante no es simplemente el acceso a la salud, sino también a través de estos procesos estamos abriendo una ventana a los médicos, a todo ese personal, a que tenga no solo acceso a capacitación formal desde los mismos hospitales, a un acceso a información al Internet y a muchas otras cosas más que en este caso ha fomentado que se capaciten, que se fortalezca el servicio, que se dé un servicio de mucha más calidad. Estamos hablando también de que el contar con el apoyo permanente de especialistas también ha dado mucha más seguridad al servicio que se atiende en esos lugares alejados, porque sabe el médico que a veces estaba alejado a muchísimas horas de otro centro médico, que puede tener un cierto respaldo para tomar decisiones, para tener información y para hacerlo mucho mejor. Y bueno, queda obviamente el desafío que toda la institucionalización y el recolectar las experiencias, este tipo de aprendizajes, tanto los buenos, los malos, lo que se hizo bien, lo que no se hizo bien de los diferentes proyectos aquí en el país, obviamente estará a cargo de las autoridades nacionales y que sea en pos de una mejor salud para todos. Bueno, y lo último, con esto acabamos. Esto no solo además te asegura un tema de mejorar la salud, sino tiene que ver también con temas de gasto de bolsillo, de reducir costos, de reducir tiempos, de mejorar eficiencia, porque la gente ya no tiene muchas veces que ni siquiera viajar, como pasaba antes, que cuando estaba muy mal de pronto tenía que viajar 4 horas, viajar hasta Cotagaita, de Cotagaita otras 4 horas hasta Potosí, llegar y de pronto ahí tener que esperar la ficha y que la atiendan al día siguiente y el análisis al siguiente día y qué pasa con su familia, qué pasa con sus ingresos, qué pasa con todo. Realmente el impacto en las familias era muy grande, no solo en términos de salud, estamos hablando en términos monetarios, temas de seguridad y todo eso. Y la telemedicina, en este caso la implementación de un proyecto así, nos está permitiendo justamente lograr este tipo de ahorros, que se baje el gasto de bolsillo, que se acerque esa medicina, que se fortalezcan los médicos, que se fortalezca esa red de salud. Bueno, muchísimas gracias.